soy Crista Redondo y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que está aconteciendo en los últimos días en el México que se fue y el México que deseamos. ¿De qué me refiero? Estamos viendo en las noticias en los últimos momentos el caso de la aprehensión de Rosario Robles Berlanga, esta exsecretaria de Sedesol y primera secretaria, o sea, secretaria de Estado, en ser detenida por desvíos de un poco más de 5,000 millones de pesos que no se les han comprobado. Para quienes no han escuchado un poquito de esta información y se los explico a grandes rasgos, se decía que Sedesol realizó un programa fantasma de la cruzada contra el hambre. Esto era para llevar a todos los rincones de México alimentos para la gente que padeciera de falta de alimentos. Pero cuestión que nunca se realizó. De esto estaban encargadas, al parecer, las universidades de los diferentes estados, pero si lo notamos aquí en Jalisco, en ninguna universidad se hizo ninguna cruzada contra el hambre. A mí me tocó ver cerca de Poncitlán solamente unas bardas pintadas ahí que decía cruzada contra el hambre, pero el hambre era la que pasábamos todos los mexicanos y la seguimos aún pasando. No ha cambiado porque los meses son muy pocos para que esto vaya subiendo y evitemos pues la mala alimentación que hay en muchos lugares, sobre todo aquí en la zona Ciénega y en los alrededores de Chapala, donde vemos muchos lugares donde la gente aún padece de hambre, donde nunca llegaron estos recursos, esta mentada cruzada por el hambre. En una investigación que se le hizo y en una entrevista que se le hizo a Rosario Robles Berlanga, a Chayito, ella dice, yo no tengo la culpa, las universidades no hicieron ese trabajo, entonces buscamos a terceros y esos terceros no lo hicieron, buscamos a cuartos y tampoco. Ojo, ese era el lavado de dinero que estaban haciendo. Nunca se hizo ninguna cruzada contra el hambre y el dinero se fue desviando y desviando, entonces hoy es lo que le están investigando a esta mujer. Fue presa porque cambió su domicilio. Ella alega también, tengo más de 20 años viviendo donde mismo, ¿sí? Tienes más de 20 años viviendo donde mismo y ahora te cambias el domicilio para una licencia de conducir, por eso el juez es que la detiene. Y bueno, así ya estaremos avanzando un poquito más en esto que dicen de la cuarta transformación, donde no habrá impunidad en México, donde habrá cero tolerancia a la corrupción y ya nos estamos sumando a otros países donde la corrupción está siendo, venga para acá, ríndeme cuentas, y está siendo preso. Ya son 10 expresidentes en América Latina los que rinden cuentas ante las fiscalías. Sabemos de Otto Pérez Molina, este es presidente de Guatemala y su vicepresidenta. Ellos ya están siendo monitoreados por la fiscalía de esos lugares y bueno, ya están siendo presos. En Perú también los vemos a todos los expresidentes de Perú, están o en proceso o se murieron, uno se suicidó al ver que iba hacia la cárcel y otros están en la cárcel. En Brasil también, Lula da Silva, Michel también está en proceso. Ellos dos fueron presidentes de Brasil y también están rindiendo cuentas ante la autoridad. En Ecuador, recordemos a Correa, él está siendo investigado también por desvíos de dinero. En Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner, también ella está rindiendo cuentas por sus desvíos y sus malos manejos. Y bueno, esperemos que así siga México, que también los expresidentes sean regulados y que sea visto su trabajo y que se desenmarañe todos estos nodos, todas estas telarañas, toda esta mafia política, como se le está nombrando ya ante los medios de comunicación. ¿Y por qué te digo los medios de comunicación? Los medios de comunicación fueron los primeros en mostrar evidencias de los malos manejos, de los recursos, de los programas que se creaban. Eran programas fantasmas, eran recursos que nunca llegaban al pueblo y que ellos estaban embolsando, que hoy tenemos que ellos tienen cuentas en Suiza, en Brasil, en muchos lugares, en muchos lugares de otros países donde tienen sus cuentas y donde las manejan. Esperemos que a todo santito le llegue su fiesta. También muy seguramente el señor Enrique Peña Nieto va a ser vigilado
le van a comenzar a sacar sus trapitos al sol, van a comenzar a ver si hubo desvíos o malos manejos, si hubo omisiones, y bueno, también dará cuentas posiblemente ante la Fiscalía de México. Y bueno, este combate a la corrupción debe ser observado por todos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque la Fiscalía comenzará a investigar a todo funcionario público. ¿Y cómo? Pues van a ser investigados y les va a llegar su momento en que tienen que rendir cuentas. A ver, mijo, ¿qué hiciste? Muy seguramente también llamarán al señor Enrique Alfaro, el gobernador del estado de Jalisco, de este estado, al cual está siendo acusado en los últimos días por el cártel de Jalisco Nueva Generación, donde le dicen, a ver, mijito, espérate. De todo lo que nos estás acusando, nosotros no somos culpables. Nosotros no tenemos ningún pacto contigo, ni andamos matando gente, ni levantando gente. A ver, hazte tu cargo de lo que te toca, tú haz tu trabajo, y también ese señor va a decir, a ver, venga, díganos por qué el cártel lo está acusando. Y bueno, así es como se están haciendo ya los cambios en esta cuarta transformación. Una transformación que todos esperábamos, pero de la que pocos participamos. Te digo por qué. Porque ya comenzaron a hacerse las reuniones municipales y estas reuniones a puerta cerrada de los grandes, de los partidos políticos aquí en Jalisco y en los municipios y en las colonias, con estas células que tienen para informar a la gente de quiénes serán sus nuevos candidatos, quiénes serán los posibles y todo esto. Yo te digo, pon especial énfasis, muéstrales a tus hijos, enséñales a tus hijos que conozcan más de política y menos de novelas, que conozcan más de cómo se maneja la política y no tanto las canciones populares que vemos hoy en día, que son muy, muy desagradables, donde vemos pura porquería. Así es como vamos a apoyar al cambio, así es como se cambia con la educación. La educación es la base de un buen individuo. Si no hay educación, si no hay una buena educación, créeme que México, por más transformaciones que se les hagan, por más presidentes, por más políticos, por más gente que venga a querer cambiar, si tú como madre no le enseñas a tu hijo a hacer las cosas correctamente, créeme, y qué feo se escucha, y en mi voz también, que valdrá madres cada cosa que haga el político o un buen servidor, si tú no estás enseñando a ser tu hijo un buen individuo, a respetar las normas, a respetar las leyes, a conocerlas para no desobedecerlas, todo esto nos corresponde, nos compete como ciudadanos. Yo te digo, a todo santo le llega su fiestecita. Muy posiblemente también aquí en la barca van a ser regulados. Hay de todos aquellos que demandaron al ayuntamiento, que fueron funcionarios públicos y que están esperando su marmaja por las demandas, los laudos, aquellos cuantiosos que tiene que pagar supuestamente el pueblo, porque los señores se sienten ofendidos. ¿Cómo me corrieron? Que me paguen. Señor, haga bien su trabajo y siéntase digno de haber representado al pueblo y haber sido un servidor del pueblo. No venga y demande con porquería por ser un vividor. Trabaje dignamente para que coma dignamente, sea un digno barquense. Por eso les digo, a todo santo le llega su fiesta. Ya comenzaron de arriba y vendrá en escala. Ya comenzó Rosario Robles y va a hablar y van a comenzar a caer muchos. Después vendrán con los estatales, señor Alfaro, le van a rendir, le van a pedir cuentas, le van a decir, venga y dígame cuál es su trabajo. Y usted fue uno de los que comenzó a decir que si al pueblo no le gustaba cómo usted está gobernando, se largue. Usted fue el que inició con esto, el Movimiento Ciudadano. Y bien, así vendrán a las municipales. Y aquí también, muy seguramente, a cada santito le llegará su fiesta y van a ser regulados. Esto es lo que quería México. Este es el México que esperábamos, donde haya cero tolerancia a la corrupción. Pero te repito, tienes que comenzar desde casa con tus hijos. No les permitas que sean rateros, no les permitas que sean mentirosos.
corrígelos para que sean buenos ciudadanos y luego atrévete a exigir. Si te gustó ese video, te pido que lo compartas. Muchísimas gracias a quienes ya me comienzan a seguir en las redes sociales, en las diferentes